Señor, queremos venir ante tu presencia, Señor. Sobre todo, pidiéndote que perdones nuestros pecados, Señor, que nos limpies nuevamente, Señor. Y ahora, al meditar en tu palabra, Señor, queremos que tu palabra, Señor, confronte nuestra vida, nos hable, nos transforme, Señor, que haga esa obra perfecta y redentora en nuestros corazones, Señor, porque te necesitamos, Señor, y porque queremos más y más de ti. Gracias te damos en esta mañana. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que utilices a este torpe instrumento en tus manos para que tú seas glorificado. Gracias te doy en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El título que le he puesto a la predicación de hoy es Soy santo porque amo a Dios. Y la verdad es que soy santo porque amo a Dios. Es imposible amar a Dios si Dios no viene a tu vida, te confronta con tus pecados, hace que en nosotros haya arrepentimiento. Por lo tanto, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y Él nos salva a través de Jesucristo. Y en ese momento nos hace santos, nos aparta para Él, para su gloria. Y en ese proceso de santidad está la santidad progresiva, la cual el resto de nuestra vida tendremos que ir andando para intentar tener ese carácter de aquel que nos salvó, el carácter de Cristo. Y soy santo porque amo a Dios. Cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos perdonó, ¿qué sentimos? Lo primero que sentimos era que nuestros pecados habían sido perdonados. Pero hubo también otra cosa que sentimos muy profundamente, y era un amor hacia Dios que no podíamos explicar. ¿Te ha pasado eso? Si no te ha pasado, te invito a que te pase, a que acudas a Dios por medio de Jesucristo, pidiéndole perdón por tus pecados, para que Él venga en esta mañana a traerte esa vida y experimentar la alegría del perdón de los pecados y experimentar ese amor hacia Dios, el cual hace que parezcamos tontos muchas veces, ¿no? Yo me estaba acordando, para poder ilustrar esto, cuando eres novio, tienes una novia o un novio, ¿no? Te gusta pasar el máximo de tiempo con esa persona, ¿verdad? Es así, ¿no? Te gusta hablar con ella, te gusta lo mismo que te gusta, aunque después no sea verdad, pero te gusta lo mismo que le gusta a esa persona. Vamos, es idílico al principio, pero después hay un proceso, quiero más, necesito más. Ese proceso es el casarme con esa persona, ¿no? Y cuando nos casamos, puede pasar algo en nuestro matrimonio, y es el que nos acostumbremos a la persona que tanto amábamos. Y cuando nos acostumbramos a la persona que tanto amábamos, no le damos la importancia, no le damos el lugar que esa persona tiene que tener en nuestra vida. Pero eso mismo nos pasa con Dios. Caminamos con Él hace tanto tiempo, algunos, que tal vez nos hemos acostumbrado a andar con Él. Y hemos perdido ese primer amor de la que la palabra nos dice que no podemos perderlo y que nos invita a recuperarlo, porque necesitamos amar a Dios con todo lo que somos, con nuestros sentimientos, emociones, intelecto, con mi vida, con todo. Yo necesito amar a Dios de esa manera. Por eso, si soy santo es porque amo a Dios. Pero en el momento que tal vez yo pierda ese amor, ese enamoramiento de Dios, ese profundo amor que me hace andar solamente por Dios, por Jesús, muchas veces a pasar aflicciones, a no importarme nada más que mi Señor, mi Dios y mi Rey, cuando yo pierdo eso,
entonces empiezo a perder parte de la santidad de Dios. Hace un año empezamos a hablar acerca de 4 pilares que el Señor me mostró que teníamos que andar en la iglesia. El primer pilar era que todos los hijos de Dios tenemos que buscar la santidad. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y porque dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. Es imposible. El que es un hijo de Dios de verdad busca la santidad. Puede, como hijo pródigo, vivir durante una temporada, durante un tiempo, en pecado, duro y así. Pero después volverá en sí y volverá arrepentido a la casa del Padre. El segundo pilar era el conocimiento de la palabra. Y teníamos 2 textos de 2 de Timoteo, capítulo 2. Podemos ponerlo ahora ya, conocimiento de la palabra. El tercer pilar era aprender a tener comunión con Dios y con mis hermanos. Mira, aprender a tener comunión con Dios y mis hermanos. ¿Por qué? Porque este pilar a mí también me llama mucho la atención, porque Juan me dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y estás aborreciendo al hermano que se sienta contigo en la iglesia? ¿Cómo puedes decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano? Es imposible. Hay algo que pasa en mí que tengo que arreglar con Dios. Por lo tanto, Señor, porque te amo, quiero ser santo. Y el cuarto y último pilar es buscar a los perdidos. Es la gran comisión. Es lo que el Señor mandó a su iglesia que hiciera, el no quedarse encerrado en 4 paredes, sino en salir a las calles, a las plazas, a las ciudades, a los mercados, a buscar a aquellos que todavía necesitan tener un encuentro personal con Dios. La base es edificado sobre la verdad, el amor y el propósito de Dios, que es Cristo. Si esos 4 pilares no están asentados sobre Cristo, estamos perdidos. Hace un año empezamos hablando de la santidad. Y hoy acabamos ese tema. Pero podríamos estar otro año hablando de la santidad. De la santidad de Dios y de cómo el Hijo de Dios tiene que ser santo. En la última predicación hablamos de Daniel y sus compañeros, no sé si os acordáis, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Hablamos de lo que era normal para los babilónicos hacer, que muchas veces aniquilaban ciudades, poblaciones enteras, y otras veces los cogían a las personas tal vez más distinguidas, más sabias, con más conocimiento, con más actitudes, con oficios, y se los llevaban a Babilonia. Allí, ¿qué es lo que hacían? Eran formarlos. Eran hacer que se deslumbraran con las artes, con el conocimiento de Babilonia. Pero, ¿sabes? Cuando el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia, era el propósito de Dios, ni más ni menos. Pensaban que Jerusalén jamás sería tomada porque era la ciudad de Dios. Y muchas veces podemos pensar, no, nosotros no podemos pasar por problemas, dificultades, porque somos hijos de Dios. Cuidado. Porque nuestro carácter, como está, no puede entrar en el reino de los cielos. Nuestro carácter entrará cuando refleje el carácter de Cristo. Y cuando nuestro carácter llegue ya a esa plenitud de reflejar el carácter de Cristo, pues lo más seguro es que el Señor nos lleve a su presencia. Porque aquí estamos, porque a través de pruebas y tribulaciones, para que esas pruebas y tribulaciones modifiquen ese temperamento, ese carácter que tú y yo tenemos, para que sea como el de Cristo. No puede haber ni un hijo de Dios que siga igual que al principio. Hay que pararse y mirar. Si mi carácter, mi temperamento es el mismo que cuando yo empecé en los caminos de Dios con 19 años, yo soy un impostor. Yo no soy un hijo de Dios, soy un religioso.
Ahora, si mi carácter se ha ido transformando, modelando por la gracia de Dios, porque a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, mi carácter se ha ido menguando, transformando, adaptando a las circunstancias que Dios ha traído en mi vida y entendiendo que mi carácter tiene que ser el de Cristo. Entonces estoy creciendo espiritualmente. Si no estás creciendo espiritualmente, mira, no tienes un problema conmigo, no tienes un problema con la iglesia, tienes un problema contigo mismo, que no buscas la santidad de Dios, que no buscas parecerte a Cristo, el cual nos ha llamado a un precio muy alto. Y mira, cuando el enemigo intenta atacarnos o adaptar, o que nos adaptemos a su manera de ver las cosas de este mundo, o incluso que nos adaptemos a la manera de ver las cosas en la iglesia o en los caminos de Dios. Algo en común que tenían los babilónicos y los judíos eran su lengua, el arameo. Y el enemigo siempre va a utilizar algo común entre el mundo y en la iglesia para desviar nuestra atención de aquello que es sagrado, de aquello que es correcto, de aquello que agrada a Dios. Babilonia utilizaba el esplendor, la opulencia, el ocio en todas sus escalas y todo lo que podía tener al alcance de todos aquellos que eran llevados cautivos para que Babilonia sedujera a aquellos que creían en Dios. Pero eso pasa hoy igual. El mundo lo que intenta es seducirnos a su imagen y semejanza. Pero lo único que nos tiene que seducir a nosotros es la palabra de Dios. Ella es nuestra guía. Ella tiene que ser el contentamiento de todo hombre y de toda mujer que hoy se sienta aquí. Ella tiene que hablar y confrontar muchas veces nuestras actitudes y nuestro pecado para que mi carácter llegue a ser reflejo de Cristo. Podemos hablar y hablar y hablar, pero si no nos dejamos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, estamos perdidos. Mira, Daniel y sus amigos vivieron en Babilonia, pero Babilonia no estaba en sus corazones. Nosotros podemos vivir en España, en un país, sin comentarios, muy difícil de vivir, pero España no tiene que estar en nuestros corazones. Ah, pero yo soy de Salvador, ¿viva Salvador? No. ¿En tu corazón vive Salvador? ¿Venezuela? ¿Cataluña? ¿Vive eso en tu corazón? Qué pena. En nuestro corazón tiene que vivir Cristo, la palabra de Dios. En nuestro corazón tiene que estar las promesas eternas que tenemos como hijos de Dios. En nuestro corazón tiene que saber que nuestro destino aquí en la tierra es temporal, porque tenemos un destino eterno en el reino de los cielos. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 19. Capítulo 1, versículos 14 al 19, versión Reina Valera del 60. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Aquí tenemos un llamado clarísimo.
¿Os dais cuenta a qué? A no conformarnos a los deseos de este mundo, de nuestra sociedad. Es el mismo llamado que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, no cal que los busquéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis. Dios nos dice a todos nosotros que no nos tenemos que conformar, que muchas veces tenemos actitudes simplistas, que nos conformamos a lo que nuestra sociedad quiere hacernos que tú y yo hagamos cada día de nuestra vida. Mira, estamos en una sociedad tan agresiva, tan impositiva en nuestra manera de vivir, que ahora ya no podemos pasar sin esto, sin un móvil. No podemos pasar. Yo recuerdo que antes para llamar a una persona tenía que buscar una cabina telefónica, no sé si sabéis lo que es eso. Bueno, un teléfono que estaba generalmente en las esquinas de las calles. Y la mayoría de veces estaban rotas, porque los vándalos que tenemos en este país lo rompían. Y tenías que ir buscando una cabina para poder llamar. Ahora, si yo salgo sin este teléfono, sin tu teléfono, tú imagínate, sales de casa, ¿no te entra algo raro? Es que yo no puedo salir de casa, es que esto es mi alma gemela. Mira, la tecnología está muy bien siempre, en su justa medida. Lo malo es que cuando esto se convierte en mi alma gemela, porque cuando se convierte en mi alma gemela es un ídolo, un panteón, como el panteón griego, donde estaba el ídolo de Apolos, el ídolo de X, podamos llamar, y aquí tenemos nuestro panteón privado. Y llegamos a postrarnos en Facebook, y nos postramos en Instagram, nos postramos ante cualquier otra red social que cautive nuestra alma. ¿Te has dado cuenta de lo que esta sociedad quiere hacernos? No sé si fue John MacArthur que dijo, no me acuerdo ahora, que él estaba muy contento porque habían salido las redes sociales. Él estaba enormemente contento porque él decía, ninguno que se dice ser hijo de Dios tendrá excusa en el reino de los cielos de decir, yo no he tenido tiempo de buscar a Dios. Yo no he tenido tiempo de leer la palabra de Dios. Yo no he tenido tiempo de estar a solas contigo, Señor, hablando. No, porque paso más tiempo en Instagram, en Facebook o WhatsApp que buscando a Dios. ¿Nos damos cuenta? No sé si estáis entendiendo lo que os quiero transmitir. Que este mundo nos está robando las bendiciones de Dios. Que este mundo nos está quitando la santidad de Dios. Y nos estamos acostumbrando y aclimatando a este mundo. Pero es que no me importa. Pues me importará un día cuando yo delante del Señor tenga que rendir cuentas de mi tiempo, de todo lo que he hecho. Si lo he hecho por agradar a Dios, si lo he hecho por pensar y tener satisfacción personal, o si he perdido el tiempo de una manera bárbara sin dárselo al Señor. Ahora mismo yo me estoy juzgando por mis palabras y vosotros tendréis que dar cuentas un día de estas palabras que yo estoy diciendo delante del trono de Dios, porque no habrá excusa posible de decir, no, yo no he tenido tiempo de orar, yo no he tenido tiempo de leer, pero sí de coger el móvil para satisfacer tus necesidades. No estoy en contra de ningún móvil, solo estoy en contra de cuando perdemos el tiempo y yo lo pierdo y no quiero perderlo más. Dios nos está llamando a ser santos y obedientes. No nos llama a hacer muchas cosas en la iglesia. No nos está llamando a predicar. No nos está llamando a dirigir la alabanza. No nos está llamando a limpiar la iglesia o servir en cualquier sitio. Nos está llamando a obedecer la palabra de Dios, a vivirla y a experimentarla todos los días de nuestra vida.
A eso nos está llamando Dios. Y con esto quiero hacer una aclaración. ¿Quién te ha llamado? ¿Una iglesia? ¿Un pastor? ¿Una denominación? ¿Quién te ha llamado? Solo hay una respuesta, Cristo. Cristo es el que me ha llamado. ¿Cómo tengo que ser yo entonces? Como Cristo. Como Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Santo. ¿Cómo debe ser el carácter de los hijos de Dios? Santo. Porque Dios es un Dios 3 veces santo. Y nosotros, y la palabra de Dios nos involucra a toda su iglesia, a que su iglesia sea santa y sin mancha. No podemos vivir como queremos, sino como Jesús quiere. Durante muchos años podemos vivir, o estamos viviendo, tal vez como vemos que tienen que ser las cosas. Algunos de aquí conocéis muy bien la palabra de Dios, otros no tanto. Pero en la medida en que tú y yo conocemos la palabra de Dios, tenemos que saber que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas y obedecer su palabra. Tenemos que recordar en quién hemos creído y hemos creído en Cristo. Tenemos que recordar quién nos ha salvado y es Cristo. Tenemos que recordar qué precio se pagó, precio de sangre. Jesús dio su vida por nosotros y tenemos que honrarle. Recordamos, fuimos comprados por sangre, todos nosotros. Y todos nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y ahora tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Sé que cuando tú y yo somos tentados, sobre todo cuando estamos con personas que no son salvas, con nuestras amistades, con compañeros, con amigos, muchas veces se ve lo que de verdad hay en nuestro interior. Muchas veces se ve esa naturaleza podrida y malvada que está en nosotros. Y incluso pensamos, menos mal que no estoy con personas creyentes, que estoy con otras personas que no son hijos de Dios. Pero ¿sabes? Si esas personas se llegan a enterar que somos un hijo de Dios, estamos siendo una afrenta para Cristo. Estamos siendo usados como vasos de deshonra. Pero es que yo cuando estoy con esas personas, soy genuino. Estoy fuera de mi ambiente eclesial, tal vez, o de mi ambiente cristiano. Y ahora, dentro de este nuevo ambiente, con mis amigos, con familiares, soy como soy. Si eres hijo de Dios, si de verdad eres un hijo de Dios, no puedes ser como tú quieres. Tienes que ser como Cristo. Se tiene que acabar ya ser como yo soy, como yo quiero. No, tenemos que empezar a ser como Cristo. Tú y yo. A veces, cuando la familia se reúne a hablar, y se reúne a hablar de las cosas, ¿tú has visto al hermano tal? Pobrecito, es que Cuando la familia se tiene que reunir a comer o a hablar, se tiene que hablar de Cristo. Se tiene que bendecir a las personas, no criticarlas. Cuando los hermanos se juntan, se tienen que juntar para edificarse unos a otros, no para criticar a otros hermanos. Si criticas en familia, tus hijos no van a ser bendecidos. Estás maldiciendo a tus hijos. Es muy fuerte lo que estás diciendo. No. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando se da la ley, ¿qué es lo que se dice? Y repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Si en nuestros hijos les llenamos del conocimiento de la palabra de Dios, nuestros hijos serán bendecidos. Si en nuestros hogares solo hay crítica y murmuración, nuestros hijos cuando sean mayores, si Dios no trata con su corazón, estropeado por los padres o por los abuelos o por quien sea, Dios tendrá que transformarlos. Yo no quiero estropear a un nieto. Mis hijos ya no están bastante estropeados.
por sí mismos. Ya rendirán cuentas a Dios, es broma, pero nos tenemos que dar cuenta que cuando vivimos en santidad, a pesar de los problemas, de las dificultades, de cualquier cosa, nuestra vida es otra. Nuestra confianza está puesta en Cristo. Está depositada en Dios. Y todo cambia. Tenemos un llamado, todos nosotros, a dejar nuestra mala manera de vivir. ¿Sabes? Pensamos que la vida es muy larga, pero es muy corta. Porque cuando menos se piensa, podemos tener una enfermedad que nos lleve delante de la presencia de Dios. Podemos tener un accidente saliendo y perder la vida. Y antes de que pase todo eso, antes de que el Señor nos llame a su presencia, nos tendríamos que preguntar, ¿estoy andando en los caminos de Dios? No quiero decir estoy viniendo a la iglesia, estoy ofrendando o estoy sirviendo y tal. No, estoy en los caminos de Dios, mi vida está alienada con Cristo. Cuando yo pienso, mi pensamiento es conforme a la palabra de Dios, ¿o es un pensamiento humanista? Mira, en el cielo tal vez no entrarán algunos pastores, ni entrarán diáconos, ni entrarán otros muchos, porque nunca han sido del Señor. Tal vez han sido hombres y mujeres que han servido a sus propios intereses o a sus propias voluntades. Por eso tú y yo tenemos que saber si estamos en la fe. Si nuestro caminar es un caminar conforme a la palabra de Dios. Si no lo es, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Porque sabes una cosa, yo quiero estar en el cielo. Y yo creo que tú también quieres estar en el cielo. Por lo tanto, tenemos que cada día de nuestra vida tener un tiempo en que nos presentemos delante de Dios para pedir perdón por nuestros pecados y para poder alinear nuestra vida con la de Dios. ¿Te acuerdas de cuando Dios le pide a Abraham su hijo? Lo maravilloso de esta historia es que es una historia desgarradora. Porque imagínate que Dios te pidiera un hijo y que lo sacrificaras. Y es desgarradora porque hasta el último instante la gracia de Dios no aparece. Y es que Dios quería probar la fe de Abraham. Y la verdad que en nuestro caminar como hijos de Dios muchas veces el Señor nos pide cosas y no son así de fuertes. Pero ¿sabes? Pasa una cosa que no queremos dárselas. No queremos dárselas porque son nuestras. Si el Señor te pide algo, dáselo. Porque cuando lo hagas, cuando se lo des, tu vida estará alineada con Dios. Y será mucho más la bendición de parte de Dios que aquello que hayas podido entregarle. Podemos decir, Señor, pero yo estoy dando todo, menos esta cosita que me la estoy guardando. Porque es mi terrenito, mi parcela dentro de mi vida, que es mi espacio. Es que yo necesito mi espacio, Señor. Eso en psicología se da mucho. Necesitamos un espacio. Sí, pero ese espacio ¿de qué lo llenamos? ¿De Dios? Hay que hacer un interrogante ahí. Y muchas veces mostramos una falsa espiritualidad, una falsa obediencia, que no está regida por nuestra obediencia a Dios. Mira, yo creo que a Dios hay que darle todo, cueste lo que nos cueste, porque fuimos comprados a precio de sangre, a precio de muerte, fuimos comprados para que tú y yo no suframos el peso del pecado y de la condenación,
y ya no vivimos para nosotros. Mirad, yo creo que hay algo que no se enseña en las iglesias, y es que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Cuando compramos con nuestro dinero, ¿alguno diserta de mí? No es nuestro dinero, es el dinero de Dios. ¿Nos damos cuenta cómo nos hemos acostumbrado? Nuestro dinero, nuestro hogar, lo que tenemos, lo hemos obtenido por la gracia de Dios. Claro que hemos trabajado, porque la palabra de Dios nos dice que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Pues lo que hemos trabajado y lo que hemos obtenido ha sido por la gracia de Dios. Entonces nuestro dinero tiene que estar al servicio de Dios. Aun cuando compramos, no podemos, yo pienso, es que hay muchas cosas que están revolucionando mi manera de pensar en este último tiempo. Y una es que cuando yo compro, estoy comprando con el dinero de Dios. Cuando yo voy a hacer un regalo a alguien, yo estoy haciendo un regalo a alguien con el dinero de Dios. Por lo tanto, yo tengo que muchas veces pensar, Señor, este dinero que quiero invertir en una persona o que quiero invertir en comprar esto o lo otro, ayúdame a administrarlo bien. Y hermanos, a medida que tú y yo digamos, Señor, déjame administrar bien el dinero, déjame administrar bien mi tiempo, Señor, déjame y hazme entender cómo hacer que mi tiempo te honre, cómo mi dinero te honre, cómo mi vida te honre, cómo mi trabajo te honre. Nuestra vida va a cambiar. Va a estar alineada con la voluntad de Dios. Porque será Cristo viviendo en nosotros. No más yo, ya no más yo. Cristo en mí. No más tú, Cristo en ti. Quiero ilustrar todo esto con una última ilustración para acabar. Esa ilustración la encontramos en Génesis capítulo 39, versículos del 9 al 10. No cal que lo busquéis. Yo os digo, Génesis 39 del 9 al 10, utilizo la versión Nueva Biblia de las Américas, ya que intento, para mi comprensión y vuestra comprensión, leer bastantes versiones, los textos que voy a buscar, ¿no? Para que sea la manera tal vez más inteligible, para que la manera en la que mejor podamos entenderlo, ¿no? Y dice así: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Es José. ¿Lo vuelvo a repetir? Fíjate qué integridad. José le responde a la mujer de Potifar, acerca de que la mujer de Potifar le dice que quiere tener relaciones sexuales con ella, que ella quiere tener relaciones sexuales con él, perdón. Y entonces él le responde: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado mi amo, tu esposo, Potifar, excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedía a acostarse con ella o a estar con ella. Uf, qué carácter, ¿eh? Varones, qué carácter. Damas, qué carácter. La de José, no la de ella. Cuando la aflicción llega a nuestra vida muchas veces, es algo que intentamos erradicar totalmente. Pero cuando la aflicción le llegó a José, él no sabía cómo erradicar esa aflicción. Mira, cuando este hecho sucede en José, llevaba 11 años sirviendo a Potifar. La verdad es que después de estos 11 años de servicio a Potifar, durante 2 años más está en una prisión otra vez. Un total de 13 años siendo un esclavo.
Desde los 17 años hasta los 30, José no tuvo derecho de poder hacer algo para sí. No tuvo vacaciones, no tuvo un día de fiesta, no tuvo un día en el que se le diera una gratificación. No podía descansar cuando él quería. No podía mirar el WhatsApp ni el Instagram ni ver una película de Netflix. Estaba solo. Pero había algo que lo hacía diferente. Estaba con Dios. Y tú y yo, a pesar de las adversidades que puedan pasar en nuestro caminar sobre esta tierra, si estamos con Dios, va a ser increíble. Porque Dios es el que tendrá el control de todo lo que pase. Y nosotros viviremos felices porque Él lleva el control. Aunque no entendamos lo que nos pueda pasar. Pero siempre el Señor tiene lo mejor para sus hijos. Viendo esto, me gustaría destacar 3 cosas importantes que nos hacen perder la santidad. Esas 3 cosas importantes están en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 16. Una es la vanagloria de la vida. Y analizando el texto que hemos leído, aún vemos que aunque José ama a Dios, Dios todavía tiene que seguir trabajando en su vida. Hay algo que no se ha desvinculado, que no ha perdido. Hay una alineación que todavía no está del todo hecha. Mira, dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa y todo está a mi disposición menos usted. Caray, un yo. Ese yo debía morir en José. El yo que hay en nosotros nos hace diferentes a todos los demás. Nos hace mejores, nos hace estar preparados, más listos, ser idóneos. Ese yo nos hace tener experiencia, pero ¿sabes? Ese yo es basura. Es basura. Es basura. Dios no nos necesita como creemos que debemos ser nosotros. Él quiere usarnos cuando hemos aprendido a ser humildes, cuando hemos tocado suelo. Mira, los hijos de Dios queremos ser de todo menos humildes. A ver, ¿hay alguno humilde aquí? ¿Un poquito humilde? Muy bien, veo que ninguno, nos falta humildad, gloria a Dios. Hay que orar por humildad. Y si crees en tu corazón o no has levantado tu hermana por vergüenza y te crees humilde, quiero decirte que tienes de todo menos humildad. Él no nos quiere autosuficientes, nos quiere dependientes de Él en todo momento. Por más información que nosotros tengamos, por más conocimiento, por muy piadosamente que nos comportemos, Dios quiere que dependamos de Él. Si no hay dependencia de Dios, hermanos, somos religiosos. Y un religioso no sirve para nada, porque Dios nos quiere humildes y a su servicio. Ahora, ¿por qué tantos problemas, tantas enfermedades, tantos tropiezos, tantas confrontaciones? Porque ese yo, que todavía está en ti y en mí, tiene que quitarse para que nuestro carácter sea como el de Cristo. Un carácter apacible. ¿Escuchan? Un carácter apacible. Un carácter humilde. Un carácter que sea enseñable. Porque hoy todos somos tan listos que no necesitamos ser enseñados por nadie. Enseñable. Si no eres enseñable, no sirves para trabajar en los caminos de Dios. No sirves para ser utilizado. Si no somos enseñables, es que somos todavía muy egoístas y necesitamos ser humildes. Los deseos del ojo y de la carne. Wow. Se empieza de una manera inocente, muchas veces con tan solo una mirada hacia algo, hacia una persona,
Después se produce un pensamiento dentro de nosotros. Ese pensamiento produce un deseo. Ese deseo produce el querer tener una acción irresistible dentro de nosotros. Y ese deseo tan irresistible hace que olvidemos a Dios. Hace que olvidemos que tú y yo representamos a Dios en la tierra, que somos sus embajadores. Ese deseo irrefrenable en nosotros hace que no nos importe nada. Nos ciega. No nos importa ni la persona que amamos, no nos importa ni nuestros hijos, ni no nos importa si soy pastor o no lo soy, no nos importa si soy músico, no me importa si soy un diácono, no me importa si soy una persona que asiste fiel a la iglesia, no me importa nada, tan solo satisfacer ese deseo irresistible que está dentro de mí, pero que me lleva a pecar y apartarme de Dios. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Hay otro yo, pero este conlleva una connotación diferente. Este yo lleva la connotación de la seguridad, del conocimiento de la palabra de Dios, que me hace ser fiel a Dios. Para que no me deje seducir por ese pensamiento irresistible. Porque si me dejo llevar, hermanos, estoy pecando. Estoy pecando contra Dios. El Dios que nos ha guardado, que nos ha protegido muchas veces del dolor y del sufrimiento. ¿Cómo vamos a poder fallar a Dios? Mira, José, cuando responde, no dice, no puedo fallar a tu marido porque ha confiado en mí, sino, no puedo fallar a Dios. No puedo pecar contra Dios. Y la tentación es recurrente. Si te acuerdas, esta mujer venía día tras día, vez tras vez. Y es que el pecado es así, viene día tras día, vez tras vez, para desgastarnos, para pillarnos con las defensas bajas, para que nos dejemos llevar. Vendrá a nuestra mente con tantos motivos buenos, razonables, para que nos dejemos llevar y abandonarnos al pecado. Además, vienen pensamientos, esta oportunidad de pecar no vendrá más en la vida. Es la ocasión poderosa de tu vida de pecar. ¿Quién lo va a saber? Si es bonita, si es bonito, cómo me gusta. Además, me comprende y me entiende. ¿Y cómo se llama? Pecado. El pecado al principio es muy dulce, muy atractivo, pero su final es amargo. Acordémonos qué pasó en Edén, dulce, apetecible, pero su final lo estamos cosechando hasta el día de hoy. Su final es amargo, nos destruye. Y además pasa algo, que cuando el pecado marca nuestra vida, hermanos, por favor, no caigas ante pecados groseros o cualquier otro tipo de pecado, porque jamás volverás a ser igual. Jamás a lo mejor podrás pensar, si el Salmo 1 era para mí una bendición y yo me identificaba con el Salmo 1, ahora ya no puedo identificarme porque mi vida ha sido marcada por el pecado. Claro que el Señor me perdona, pero siempre estarán las consecuencias visibles del pecado. Por eso, por favor, llama a un hermano, llama a una hermana, cualquier cosa que te vaya a hacer descarrilar de los caminos de Dios, de pecar contra un Dios 3 veces santo, por favor, acude a alguien para que vaya a tu socorro, a tu auxilio, para que ore por ti. No te avergüences, porque todos somos débiles. Y si alguien te juzga, es porque todavía no tiene la suficiente humildad para reconocer que es como tú o peor que tú. La tentación vendrá día tras día, como lo hizo con José. Él no accedió a acostarse con ella, aunque tuviera esta oportunidad que pudiera cambiar su vida. Tal vez José podría pensar, bueno, voy a ayudar a Dios un poquito. No ayudes a Dios. Dios no necesita tu ayuda. ¿Hay alguien que piensa que Dios necesita nuestra ayuda? Sí que la necesita para estropear más nuestra vida. Porque cuando ayudamos a Dios, lo único que hacemos es estropear los planes de Dios. Y cuando intentamos ayudar a Dios, lo que estamos diciendo es, Dios, no te necesito, yo puedo. Yo soy un Dios pequeñito. ¿Os dais cuenta de lo que hacemos cuando muchas veces ayudamos a Dios? Estamos pecando contra el cielo.
y contra nuestro Dios. No ayudemos a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios se basta solo. Cuando venga la tentación, seamos como José, para no perder la santidad. Señor, no te quiero fallar. Señor, ayúdame, no quiero caer. Señor, ayúdame a no jugar con la tentación. Hermanos, no juguemos. Si jugamos, caemos. No podemos jugar. No pienses, yo domino. No dominas. Es el pecado el que domina. La santidad no es algo que se tenga que ver externamente. Cuando venimos los domingos, la santidad tiene que estar en nuestro corazón, hermanos. Es la convicción de querer agradar a Dios. Es la convicción de amar a Dios por encima de todas las cosas. Mira, la santidad afecta a nuestras decisiones, conductas y relaciones para ser gratas y agradables delante de Dios. La santidad involucra pureza interna y externa, cuando nos ven y cuando no nos ven. Muchas veces nos gusta jugar con ella. ¿Quieres saber cuánto hay de santidad en ti? Voy a hacer unas preguntas, te las contestas. Como diría mi nieto, preguntas retóricas, para que tú mismo te contestes. Cuando tú y yo estamos solos y viene la tentación a buscarnos, ¿qué hacemos? ¿Soy el mismo cuando no me ven que cuando me ve la gente? Cuando nadie nos ve, ¿nuestra vida agrada a Dios? ¿Yo cambio según dónde estoy y con quién estoy? ¿Lucho contra la tentación huyendo de ella y traigo mi mente sometida a la palabra de Dios? ¿La traigo sometida a Cristo? ¿Tolero pequeños pecados o infidelidades en mi vida? ¿Justifico mis actitudes incorrectas y justifico la de los demás? Mira, la santidad no depende de nuestro entorno ni del país en que vivamos. Hace años, escuchando la radio, escuché a una hermana que decía que España era el cementerio de los cristianos. Eso me enfadó muchísimo y estuve a punto de llamar a la radio. Pero la hermana que dijo eso era una hermana inmadura. Y yo fui más inmaduro por enfadarme. Porque mi santidad no depende de dónde vengo ni a dónde voy. Mi santidad depende de vivir una vida en comunión con Dios. No depende del entorno ni del país en que vivo. Si España es un cementerio, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque aquí hay vida. En estas cuatro paredes hay vida. Por lo tanto, gloria a Dios, porque esa vida tiene que traer más vida a la iglesia. Y me da igual, porque, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Mira, puedes pensar que este país es así, pero prefiero vivir en un país así que vivir en uno donde se dicen que todos son creyentes, donde todos son cristianos y que viven como hombres y mujeres que no tienen fe de verdad en Cristo. Nuestra vida tiene que estar alineada con Cristo. Hermanos, se nos ha perdonado mucho y mucho debemos amar. Tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos, que nos enseñe esos pecados ocultos que tenemos y sobre todo que la amemos con todo nuestro corazón. Mira, la santidad no es evitar el pecado, es no querer pecar porque amamos mucho a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Y con esta oración cantamos un cántico y entramos en un proceso de alabanza y adoración. Señor, gracias por tu palabra. Y te pedimos que esa palabra, Señor, haga mella en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a andar en esa santidad. Señor, queremos estar alineados contigo.
Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestros pecados, Señor. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana. Llévanos, Señor, a ti, Señor. Llévanos a querernos arrepentir, a querernos cambiar, a querer amarte por encima de todo, Señor. Por favor, quita toda la suciedad que hay en nosotros. Te lo pedimos que por favor lo hagas, Señor. Por favor, cámbianos y ayúdanos a ser más como tú. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, y perdona por todas las veces que ensuciamos nuestra vida y a ti te ofendemos. Gracias por aguantarnos. Gracias, Señor Jesús. Amén.